En este momento comenzamos a predicar la palabra del Señor después de haber orado, haber cantado, haber pedido a Dios que Él se manifieste de manera presencial en medio nuestro. Comenzamos a predicar su palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios que predicamos. Ya les pedí que tengan sus Biblias abiertas en el Salmo 119, 105, desde donde predicamos hoy con el título, escuche bien, alumbrados y guiados por su palabra. Ese es el título, alumbrados y guiados por su palabra. Salmo 119, 105, dice la palabra. En la versión Reina Valera, estaré usando dos versiones, la Reina Valera del 60 y la Palabra de Dios para Todos, que es la PDT. Dice la Reina Valera del 60. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, el Salmo 119, 105, desde donde predicamos hoy, con el título Alumbrados y guiados por su palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta versión que voy a leer ahora, este texto nos da un poco más de margen para entenderlo, ampliarlo y aplicarlo a nuestras vidas. En la versión Palabra de Dios para Todos, el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Nuestras vidas transcurren, nuestras vidas se podría decir que ocurren nuestras vidas entre la luz y la oscuridad. El día nuestro tiene una parte que es luz y tiene otra parte que es oscuridad. Y en esa parte que es oscuridad, se nos hace imposible movernos si no somos alumbrados. Así en el mundo espiritual, también el mundo espiritual discurre, nos movemos entre la luz y la oscuridad. En el mundo espiritual, la luz es Cristo. Y en la Biblia, la luz es representada por Cristo. En Juan 8:12, sobre esto de que Jesús es la luz, y en la Biblia se muestra a Jesús como la luz, pues dice la palabra, Juan 8:12, Jesús hablando: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es Juan 8:12, Jesús hablando, donde él dice: yo soy la luz, y también se presenta como la luz. De forma que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos no solamente que Jesús es la luz, sino que la luz es representada por Cristo en su palabra. Eso muestra que en el mundo espiritual, al igual que en el mundo físico, nos movemos, nuestras vidas transcurren entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué? Porque también habla de otro ser que representa las tinieblas, o sea, la oscuridad. Fíjese lo que dice la Biblia en Colosenses 1:13. Escuche bien. Porque Él, hablando de Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No hay que explicar mucho para saber que Colosenses 1:13 está hablando del dominio de las tinieblas, entiéndase del dominio de Satanás. Porque ya antes Jesús había dicho que Él vino para deshacer las obras del diablo. Así que la luz en el mundo espiritual es Cristo, y en la Biblia la luz es representada por Cristo, y asimismo en el mundo espiritual las tinieblas, la oscuridad es Satanás, y en la Biblia es representada las tinieblas y la oscuridad por Satanás.
Sin embargo, ahora en este tiempo, usted y yo que somos discípulos de Cristo, entiéndase que somos seguidores de Cristo, convertidos a Cristo, llamados o mal llamados cristianos, porque en la Biblia no hay un tratado, no hay un mandato a que se nos llame cristianos, sino discípulos de Cristo. Entonces usted y yo ahora en el reino de Cristo, según Colosenses 1:13, ya nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que vivimos en el mundo que está dominado por ese reino y por ese rey de las tinieblas, Satanás, pero nosotros vivimos alumbrados por la luz de Cristo. ¿Cómo sabemos que este mundo está guiado, este mundo está dominado por las tinieblas, o sea, por Satanás? Pues cuando leemos la Biblia, en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, a manera de introducción, hemos dicho hasta ahora, en este día que predicamos con el título, recuérdelo, alumbrados y guiados por su palabra, que tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual tenemos la luz como también la oscuridad. En el mundo espiritual Jesucristo es la luz y en la Biblia la luz es representada por Cristo. De igual manera, en el mundo espiritual Satanás es la oscuridad, las tinieblas, y en la Biblia se representa este régimen, este dominio, este reino de Satanás se representa como la oscuridad o como la tiniebla. Pero también hemos dicho que usted y yo ya, aunque estamos en el mundo dominado por Satanás, pero no somos dominados por ese régimen de tinieblas, porque ahora nosotros, según ya leí en Colosenses 1:13, hemos sido trasladados de ese dominio que antes operaba en nosotros, que sigue operando en los que no tienen a Cristo, pero ahora como creyentes de Cristo, como discípulos de Cristo, somos guiados y alumbrados por la luz de Cristo, no por la luz de las tinieblas, entiéndase Satanás. Ahora bien, hemos sido librados del reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, pero escucha ahora, pero no hemos sido librados de las influencias de este reino. Las influencias de este reino siguen operando de manera intacta, y si un creyente, una persona discípulo de Cristo, aunque no es dominado por este régimen, por este reino de las tinieblas, todavía puede ser seducido, atraído, engañado. Porque nosotros, antes de estar en Cristo, éramos dominados, ya lo dije, por ese reino. Ahora en Cristo, Él nos ha librado del poder de Satanás. Pero escuche ahora, pero nosotros seguimos viviendo en Cristo, pero con nuestra mente, que es la mente adámica, la mente que traemos de Adán, desde Adán, la mente que fue contaminada por miedo, vergüenza y culpa, que es el resultado o las consecuencias del pecado. Y ahora, escuche bien, ahora Cristo nos ha librado del dominio de las tinieblas, pero también Él tiene que hacer una transformación en nuestra mente, entiéndase, alumbrarla, iluminarla, para que nosotros no caigamos en la influencia de Satanás. Es que Satanás opera y siempre ha operado a través del engaño, a través de las maquinaciones, a través de confundir la mente de la gente, incluidos los cristianos, si nos dejamos engañar. Escuche cómo lo dice la Biblia. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el apóstol Pablo que escribe y está dando una serie de instrucciones a la iglesia de Corintios,
En el caso específico, él está diciendo que hay que perdonar y que él perdona y que esa persona que ha hecho mal, él lo perdona y quiere que la iglesia lo perdone y establece cómo Satanás engaña, cómo Satanás en su régimen y su reino de oscuridad nos atrae. Y él dice, hagamos esto para que así Satanás no gane ventaja. Y esta es la parte que me interesa, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, Satanás opera a través del engaño y el engaño se refleja o hace efecto en la mente. No hay otro lugar donde el engaño opere, es en la mente. De manera que Cristo ahora se está formando en nosotros, se está formando de manera gradual, de manera ascendente si mantenemos comunión con Él, pero muchas veces de manera estática si nosotros no somos cuidadosos y no cuidamos y profundizamos nuestra comunión con el Señor. Dicho en otras maneras, somos de Cristo, estamos librados del poder de la oscuridad, del régimen de las tinieblas, usted y yo. Pero todavía las maquinaciones, los planes a través del engaño de ese régimen, de ese reino, pueden seducirnos, pueden afectarnos, pueden dañarnos y pueden hasta hacernos caer de manera temporal, no de la gracia de Cristo, pero sí de la comunión con el Señor. Por eso el título que predicamos hoy, alumbrados y guiados por su palabra. Y lo que vemos ahora a partir de este momento, desde el Salmo 119, 105, es que esas maquinaciones del régimen o del reino de las tinieblas que habla Colosenses 1:13 y Efesios 6:12, específicamente ese régimen de Satanás, ese reino de Satanás que opera en las tinieblas, para que no nos afecte, para que no nos engañe, para que no nos seduzca, para que no nos devore, como dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué necesitamos? Usted me dirá, necesitamos congregarnos, necesitamos adorar a Dios, necesitamos orar, necesitamos ayunar. Bueno, todo eso es cierto, pero eso no es lo principal que necesitamos. Para nosotros no caer en las maquinaciones de ese régimen, necesitamos la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es Cristo mismo. En la Biblia se presenta a Cristo como la palabra encarnada, Juan 1:14. Pero Juan 1:1 hasta el 3 específicamente, y si lo puede ampliar al 5 mejor todavía, vemos a Cristo que antes de venir a la tierra, Él es la palabra de Dios, la palabra en acción, la palabra creadora. Así que ahora, en esta dispensación que Cristo nos ha salvado, que somos sus discípulos, estamos en Él y el elemento que Dios nos ha dado para que mantengamos comunión con Él y para que nuestra mente pueda ser transformada conforme a la imagen de Cristo es la palabra. De ahí que dice el texto, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Hermanos, la palabra de Dios en la Biblia, sobre todo antes de alumbrar nuestro camino, ella nos alumbra a nosotros mismos, alumbra nuestra mente. Cuando leemos el Salmo 119:11, vemos que dice que he guardado tu palabra en mi corazón, o sea, en mi mente, para no pecar contra ti. Así que el primer trabajo que hace la palabra no es hacia afuera, no es alumbrar el camino por donde vamos a caminar, sino que tu palabra es luz que alumbra primeramente mi interior y luego mi camino, como dice el texto. Ella alumbra la mente en el sentido de que cuando la leemos, ella nos informa, nos instruye y así nos capacita. Una vez que hemos sido capacitados por la palabra de Dios, entiéndase,
alumbrados internamente, interiormente. Ahora el camino por donde hemos de caminar también está alumbrado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido capacitados en nuestra mente. Sabemos por dónde tenemos que caminar, pero también sabemos por dónde no debemos caminar, porque la palabra es luz que alumbra mi camino. Para que usted lo vea más claro, el Salmo 119, 130, sobre esto de que la palabra de Dios nos alumbra internamente, primeramente dice, escuche bien, la exposición de tus palabras nos da luz. Y usted podría decir, ok, pero eso es lo mismo que dice el Salmo 119, 105. Sí, pero escuche ahora. El texto dice, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz, pero escuche ahora, y da entendimiento al sencillo. Así que nosotros necesitamos la palabra de Dios para adquirir el entendimiento, entiéndase, la transformación de nuestra mente, la capacitación de nuestra mente, para que podamos caminar el camino que Cristo nos ha puesto a caminar. Mi último punto, somos alumbrados y guiados por su palabra. En la parte principal o la primera parte de este texto de Salmo 119, 105, dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Ya no habla solamente de alumbrar, sino que ahora ella guía nuestro caminar. Después de nuestra mente haber sido capacitada, o sea, alumbrada, en la otra parte del texto, para capacitarla, ya es capacitada, ahora la palabra de Dios es guía a nuestros pasos, guía a nuestros caminos. Ahora Satanás seguirá obrando, Satanás seguirá tratando de influenciar nuestro caminar para que nosotros nos desviemos de la luz que es Cristo. Y recuerde, es Cristo y es representada por Cristo, pero nosotros ahora estamos debidamente capacitados para saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer, por dónde debemos caminar, pero también por dónde no debemos caminar. Para verlo más claro, el Salmo 19, 7, 10, que lo uso solamente como referencia, no como texto principal, muestra cómo es que la palabra de Dios, ahora que nos ha capacitado, cómo la palabra de Dios guía nuestros pasos. Se lo leo, no tiene que buscarlo. Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, hablando de la palabra, que convierte el alma, o sea, convierte la vida. Ahí está la capacitación. El testimonio, o sea, la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí está la capacitación. Los mandamientos, que también es la palabra, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahora sabemos por qué la palabra de Dios transforma, o sea, capacita nuestra mente, porque ella es recta, ella es conforme a la voluntad de Dios. Y escucha ahora, el precepto de Jehová, precepto aquí también es palabra de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. ¿Ven ustedes? El temor de Jehová, en la palabra, obvio, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, que aquí también es palabra de Jehová, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Así, mis amados hermanos, que nosotros somos alumbrados y guiados por su palabra. La palabra de Dios hace un trabajo hermoso en la vida del creyente. Cuando la vemos, lo primero que hace es que ella nos informa. Pero cuando nos informa y nos detenemos a examinarla, ella nos confronta con lo que somos. Y una vez que somos confrontados y la aceptamos como palabra de Dios y la comenzamos a aplicar a nuestras vidas, ella nos capacita, transformando nuestra mente, y ahora ella es lámpara que guía nuestros pasos.
Hermano, esa parte es importante, porque esa parte no se refiere, la primera parte de este versículo, en la versión PDT, que lo pone así: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mis caminos. La primera parte del versículo, como lo organiza la PDT, y por eso escogí esa versión, lo muestra no trabajando la palabra primeramente alumbrándonos el camino, sino que ella guía nuestros pasos. ¿Qué quiere decir? Que ella primero hace un trabajo interior en mi vida de capacitación, de transformación, para que nosotros entonces podamos ser alumbrados en el camino. Permítame mostrarle, y con esto hago aplicación del mensaje de hoy titulado Alumbrados y guiados por su palabra, la verdad que hay detrás del Salmo 119, 105. En verdad, el Salmo 119, 105 es una figura de algo que pasaba en el pueblo de Israel. ¿Qué era? Los antiguos hebreos, los hebreos en los tiempos en que se escribe este Salmo, ellos caminaban por caminos estrechos, caminos que ellos mismos hacían. Recuerden que no había la tecnología que tenemos ahora. Entonces ellos abrían pequeños caminos entre pedregales y entre riscos que muchas veces cuando ellos caminaban por ser caminos oscuros se despeñaban, se caían y muchas veces en las noches morían desangrados porque al irse por el risco y golpearse no podían subir y cuando llegaba al otro día lo encontraban muertos. Esos caminos eran difíciles porque eran estrechos, simplemente hechos con la mano del hombre para que pudiera caminar. Pero también en esos caminos se daba esta situación, y es que las víboras venenosas que hay en ese lugar, las había y todavía las hay, ellas se quedaban a orilla de esos caminos y cuando las personas pasaban, mordían a las personas morían en esos lugares que estaban aislados. ¿Qué hacían ellos entonces? Los hebreos armaban unas lámparas, creaban unas lámparas, formaban unas lámparas que se la ponían en sus pies para cuando iban a caminar por esos caminos. ¿Qué pasaba? Esas lámparas alumbraban ese estrecho camino para que ellos caminaran derechos aún en esos caminos torcidos. Pero también esas lámparas que ellos se ponían, lámparas de aceite en los pies, le alumbraba el camino para ellos no despeñarse, no irse por el risco. Pero también esas lámparas, el calor que salían de las lámparas, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía? Que espantaban las víboras y entonces quienes eran portadores de esas lámparas, ¿qué pasaba? Sus caminos eran alumbrados y sus pasos guiados. Así que la enseñanza del Salmo 119, 105, escuche bien, es esta: que mientras estamos en esta tierra controlada por Satanás, o sea, por el reino de las tinieblas, y nosotros caminamos pero guiados por el reino de la luz, ¿cómo? A través de la palabra que nos alumbra para que en este camino estrecho de Cristo no tropecemos y nos desviemos de la verdad de Cristo y de la comunión de Cristo. Pero también la ilustración del Salmo 119, 105 es que mientras caminamos, las víboras, entiéndase los demonios, son espantadas y desviadas por la palabra de Dios que es sembrada en nuestra mente para que nosotros, como dice el Salmo, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Mi conclusión, mis amados hermanos, ya que sabemos que la palabra de Dios es la fuente que Dios nos ha dado para que nosotros nademos en ella, libre, escuche bien, libre de las influencias y de las maquinaciones del reino de las tinieblas, o sea, de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que aplicarla y tenemos que enseñárnosla unos a otros para que esa palabra sea lámpara que guíe nuestros pasos y también sea luz que alumbra
nuestro camino. Hermano, en la Biblia hay una fuente, como ya dije. Esa fuente es para que nosotros podamos nadar de manera, hermano, que seamos satisfechos espiritualmente en cuanto a nuestra mente, o sea, capacitada nuestra mente en esa fuente. Cuando usted, por ejemplo, lee los libros históricos en la Biblia, estos nos muestran cómo Dios obró en el pasado para que sepamos cómo Dios seguirá obrando en el presente. Cuando usted lee los libros proféticos en la Biblia, le muestra cómo Dios obró y cómo seguirá obrando en el futuro. Por eso son proféticos, porque son para el futuro. Cuando usted lee los libros poéticos, les enseñan cómo adorar y alabar a Dios, cómo exaltarlo en medio de cualquier situación. Cuando usted lee esas cartas, esas epístolas como las de Pablo, como las de Pedro, la de Judas, cuando usted lee esas epístolas, ¿qué son? Son doctrinas para formar su mente, para que así usted pueda ser guiado sus pasos y alumbrado su camino. Conclusión, vivamos no solamente enamorados de la palabra de Dios, vivamos estudiándola, meditándola y aplicándola, porque tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Señor, gracias.